Bueno, yo como siempre empiezo hablando y hablo de Fernando Rielo. Y en los textos que he leído sobre el perdón, fijaos, están en unos libros que hizo una trilogía. Un libro se llama El criterio de credibilidad, el otro se llama El humanismo de Cristo y el otro Cristo y su sentido de empresa. Es decir, sabemos que su pensamiento es un pensamiento católico, que su filosofía es una filosofía abierta a la teología, ¿eh? Cosa que hoy, bueno, que desde hace muchos siglos, yo siempre digo, desde el siglo XIII, dos autores, uno franciscano, Ockham, y uno dominico, Duns Scoto, grandes filósofos y grandes teólogos, tuvieron tuvieron como objetivo separar razón y fe, creyendo que eso era un criterio válido para la ciencia. Bueno, yo siempre he opinado, y por supuesto leyendo a Fernando Rielo aún más, que eso ha sido nefasto para la filosofía, porque el pensar humano tiene, en la Fides Ratio, Juan Pablo II lo decía, la naturaleza humana tiene dos alas, y una es la fe, ¿no?, y otra la razón. El propio Ortega, que no era creyente, no era un hombre creyente, era un hombre agnóstico, siempre lo confesó, sin embargo, opinaba que, que, que haber separado, ¿no?, todo el mundo de las creencias, pues no era conveniente para la razón humana. ¿Os acordáis de aquella frase que dice ¿en qué es filosofía?, ¿no? Dice, el hombre tiene ideas, pero está siempre en unas creencias. O sea, la frase es muy importante. Estamos siempre en creencias que no podemos demostrar. Por tanto, separar de la razón humana todo un mundo, de garantías que no son demostrables, pero no son garantes para el pensamiento, pues es nefasto, ¿no? Yo creo que hoy hay muchos autores en el siglo XX y en la filosofía española que intentan recuperar, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco escribí un texto, ¿no?, sobre eso, porque lo hablamos en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en La Línea, ¿no? Y hablé de Jesús Conil, el catedrático de ética en Valencia, de Javier Gomá, que hoy es tan importante en el pensamiento español y es el director de la Fundación March, entre otros, ¿no? Por supuesto, María Zambrano, no sé lo que pensará Ana, pero María Zambrano, y por supuesto que Fernando Rielo está en esa línea, ¿no? La filosofía y la teología, una razón abierta a la revelación, como diría María Zambrano, es propio, ¿no?, de la razón humana. Bueno, pero en este libro de Fernando Rielo, Cristo y su sentido de empresa, él se centra concretamente en el cristianismo. Habla de Cristo y todo lo que Cristo origina, ¿no? Y por tanto, el cristianismo. Y lo que viene a decir que toda la esencia del mandato de Cristo está no en la ética, porque eso está escrito en la naturaleza humana, ¿eh?, sino que Cristo vino a darle un sentido a, a- a la Iglesia, a lo que Él fundó, ¿no? Y el sentido está en el amor y el sentido está en el perdón. Es que han sido los textos que yo por lo menos eh, mm, he visto más claro, ¿no? Y empieza diciendo, todo el sentido de lo que de la buena noticia, y luego es el fundamento, ¿no? Él es el fundamento del cristianismo, de la Iglesia, no está en los mandamientos, porque eso pertenece a la razón natural, desde el código de Hammurabi, ¿no? ¿Eh? Y en cualquier código de ciudadanía,
históricamente hablando, hay una ética. Por lo tanto, la ética es propia del corazón humano. Las leyes del Antiguo Testamento, dice Fernando Rielo, se podría resumir en algo que hoy todo el mundo repetimos, pero que a lo mejor no sabemos cuál es el origen, ¿no? No hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan los otros, ¿no? No hacer a los otros lo que no queremos que nos hagan. Dice, esa ética, que sería a un nivel humano, ¿no? Fernando Rielo a veces le llama deifican, porque somos hijos de Dios, ¿no? Deíficas, empieza a ir. Pero hay otra ética, que es la que él propone, vamos, otro nivel, ¿no? Que es amar a los demás como él mismo nos ha amado. Y hay muchos textos del Evangelio que habla de sed santos, sed perfectos, sed misericordioso como yo soy misericordiosa. Bueno, de ahí deriva, dice Fernando Rielo, no se sale del Evangelio en estos textos que yo hoy voy a comentar, de ahí deriva perdonar hasta 70 veces 7, la pregunta que le hace uno de los discípulos. Entonces, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Y Cristo dice, pues 70 veces 7, le dice a Pedro, ¿no? Concretamente. Por lo tanto, es una metáfora, un símbolo de que hay que perdonar siempre, ¿no? Por supuesto, el amor a los enemigos, esto sí que es una ética propiamente cristiana, ¿no? Amar no a los amigos, dice, eso lo hacen todos, sino amar a los enemigos, devolver bien por mal y hacer el bien sin esperar nada a cambio. Claro, todo cuando Cristo habla en el monte de las bienaventuranzas, del sermón de la montaña, empieza diciendo, habéis oído que se dijo, ¿no? Ahí está el momento de la superación de la ley del Antiguo Testamento para decir algo nuevo, ¿no? Y la clave es esa, el amor. Porque mucho amó, mucho se le perdonó. El problema no está en nuestras deficiencias ni en nuestras debilidades, sino que si mucho amamos, mucho se nos perdonará, ¿no? Decía San Bernardo que la medida del amor es amar sin medida, ¿no? No son palabras de Cristo, pero son palabras propiamente cristianas, ¿no? La medida del amor es amar sin medida. El modelo, por tanto, es Cristo, que se acercó, que perdonó, que no excluyó nunca a nadie, ¿no? Los ejemplos son miles, ¿no? A mí me salían solo mujeres, la hemorroísa, la adúltera, bueno, también los niños, ¿no? Por supuesto, a todos, ¿no? A Zaqueo, ahora me salen otros, Zaqueo. Y termino con hay un librito muy bonito de Fernando Rielo, que es un libro de sentencia, de proverbio, ¿no? Es muy bonito, él le llama transfiguración, con esa idea siempre que el amor nos cambia, que el verdadero conocimiento nos cambia, que un verdadero encuentro con alguien nos cambia, que el amor cambia en definitiva, ¿no? Y dice así algunos de lo que yo he encontrado. Si Cristo dice, todos los pecados contra mí son perdonados, entonces, ¿a qué espera para seguir su camino? O sea, nos ha puesto el modelo Cristo. Si Él dice, todos los pecados contra mí te serán perdonados, entonces, ¿a qué esperas para seguir su camino? Otro, ¿no? Te es más santo pedir perdón por un error que no cometerlo. O sea, a veces tenemos miedo a no cometer errores. No,
no seamos tan rígidos, ¿no? Tan perfeccionistas. Eso no es perfección, porque no es perfección en el amor, que es lo que él pide, una perfección en el amor, ¿no? Entonces, te es más santo pedir perdón por un error que no cometerlo, ¿no? Otro, quien perdona magnánimo tiene multitud de mundos en sus manos. ¿Mm? O sea, no somos más fuertes por no perdonar, sino somos más fuertes en la medida que seamos magnánimos, es decir, seamos generosos, ¿no? Y el último, la misericordia enseña que los vivos perdonen a los muertos y no que los muertos perdonen a los vivos. Es un poco irónico, ¿no? Es decir, que es a nosotros, a los vivos, los que nos toca perdonar todo, incluso a personas que ya no están con nosotros y creemos que nos ofendieron, ¿no? Es a mí a quien me toca perdonar, ¿no? Bueno, yo creo que sobre el perdón, la verdad que en la historia de la filosofía se ha hablado bastante, ¿eh? Pero eso puede salir en un coloquio, por breve que sea, porque no somos mucho, pero por breve que sea, pues lo podemos comentar. Pues nada más. Ana sí que quería comentar algo. ¿Nadie más va a exponer? ¿Alguien Vale. más? Es que Sergio no me ha dicho nada, ¿no? Que pudiera exponer. Entonces Vale. solamente lo sé de ti. Claro, Vale, también les puedo apoyar luego de Ana. Claro que Vale, ya vale. escucho y entro. Bueno, me comentó Juana 2 manuscritos que ella ha publicado de María Zambrano en su obra El pensamiento teológico de María Zambrano, que son del 1965 y se llaman Del perdón y El lugar del perdón. Son muy cortitos, pero bueno, tienen bastante que desentrañar. Entonces, yo lo que he visto leyendo los artículos, que uno es continuación del otro, es que aborda el perdón desde la dimensión del tiempo, es decir, de dónde viene el perdón, y ahora lo explico, y el espacio, que es dónde habita el perdón, en qué lugar. Bueno, es que ella siempre, María Zambrano, siempre tiene estas dos dimensiones muy presentes en su filosofía y siempre hace un rastreo de los orígenes, siempre quiere descubrir dónde está el origen de las cosas y con el perdón pues hace lo mismo. Entonces ella empieza en el texto del perdón, dice así, dice, hay palabras de gastada hermosura por el uso continuo que de ellas se hace, hasta caer como hojas sin savia en un terreno donde su significación se pierde en el humus del lenguaje usual. Es decir, ella está como denunciando que la palabra perdón ha tenido como un vaciamiento, una pérdida de su esencia y quiere rescatar esa palabra. Y dice, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Y esto tiene un poco que ver con el tiempo, porque ella lo que hace es todo el uso que ha tenido con el paso del tiempo. Dice, esto es una palabra sagrada, la más sagrada de todas. Dice, es la primera que habría que rescatar, el perdón. Lo dice al final del texto. Y dice, entonces es una palabra de un lenguaje sagrado que vendría de lo absoluto. Es una revelación. Ella no lo dice así, pero es un poco esta idea. Entonces, al descubrir que es un lenguaje o una palabra originaria fuera del lenguaje común, ella comenta que tiene como un principio activo transformador. Es una palabra que transforma, que es lo que estabas diciendo antes, Juana, del poder transformador del amor, pues el perdón igual, tiene ese principio activo de transformar a la persona que perdona. Y dice, una vez que esta palabra ya sabemos, la hemos rescatado y sabemos que es de un lenguaje sagrado, dice, ¿dónde habita? Y esta ya es el segundo manuscrito, que es el lugar del perdón. Y ella dice, obvio, que habita en el alma, al ser ese lenguaje sagrado, que habita en el alma y en el corazón o metáfora del corazón. Entonces, todo esto lo va
bueno, lo va a ir exponiendo como el mayor principio transformador que puede tener un ser humano, ¿vale? Me pierdo un poco, perdonad un segundito. Dice, ¿qué es lo que podría hacer que uno no perdonase? ¿Cuál es la mayor barrera o oposición del perdón? Dice que es el juicio. Cuando nos ponemos un juicio de valor, una moral que es estanca, estricta, se opone al perdón. Entonces dice que el perdón es como un agua que disuelve y que puede conseguir que ese juicio se transforme. Entonces es una especie de el perdón versus la moral. Y dice que cuando además lo que tienes que perdonar también está juzgado socialmente, que hay digamos, un pacto social que sí, que está juzgando un hecho, pues no sé, una violación, algo terrible, y que a ti te toca perdonarlo, es aún más complicado. Entonces dice, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque hay cosas que dices, ¿cómo voy a perdonar algo tan terrible como, bueno, no voy a decir cosas terribles, pero entonces ella dice que, y ahí habla del cristianismo, que dice el fundador del cristianismo, está hablando de Jesús, en ningún momento dijo que se tuviera que negar el camino del conocimiento. Puede haber conocimiento y amor a la vez. Entonces dice que nunca se puede anular el juicio, que es tan fuerte que no se puede ir contra el juicio, sino que hay que dejarse entrar en ese juicio y ahondar en él hasta llegar a su última consecuencia o hasta la final, sí, hasta a la parte última, que es encontrar la condición humana. Y que cuando tú pasas de ser tú a ser nosotros, como condición humana, seres humanos, puedes perdonar los errores de otros. Claro, desde la imperfección de sabernos imperfectos. Entonces es ese nosotros, condición humana, que puede dar esa vía de perdón a hechos terribles. Y luego dice que hay una cuestión, dice, bueno, ya llegamos aquí a la posibilidad de perdón, cómo disolver el juicio, que sería la mayor oposición, pero que hay lo más complicado de perdonar y cómo situarlo es a las personas que admiras. Cuando alguien que admiras pues te ha hecho algo que no te gusta, ¿cómo puedes perdonar eso? Y ahí, bueno, pues dice que precisamente con ese conocimiento de sabernos iguales como condición humana, lo que hacemos es que esa persona que era tan importante se convierte en ese momento en condición de prójimo o semejante, pierde su lugar prioritario y se queda como semejante. Entonces ahí hay pues ella hace como un orden a través del conocimiento de lo que ha sucedido, perdono, pero es verdad que sí que hace una categorización, ¿no? Entonces, la persona que era prioritaria se convierte en prójimo, que se le quiere igual, pero sí que hace como una escala, ¿no? Una graduación. Y más o menos un poco es eso. Luego hay una cosa que dice Juana, que me gustó mucho al principio de cuando haces una reflexión sobre el texto, que dices que cuando no perdonas te quedas en el pasado. Y aquí otra vez la dimensión tiempo. Cuando perdonas, abres una puerta al futuro. Entonces tienes que es también eso, ¿no? La posibilidad de cambio y de transformar. Y sin perdonar, pues nos quedamos ahí como encallados en el pasado. Y bueno, pues eso es un poco, tampoco lo he desarrollado así mucho porque ha sido un poco una síntesis, pero bueno, ahí está. No, pero bueno, cualquier comentario que queráis hacer, pero muy bonito, es la primera palabra sagrada, ¿eh? Uh-huh. Claro, cuando habla Fernando Rielo es porque está unido al amor, ¿no? El amor perdona, ¿no? El texto tan bonito de San Pablo de que el amor es benigno, es paciente, todo lo perdona. Enseguida dice, todo lo perdona, ¿no? Y otra cosa muy bonita de María Zambrano, por tanto, sagrada es una palabra originaria. Uh-huh. Está antes de todo, antes de todo.
Sí, Es sagrada, me imagino, Ana, porque no la construimos nosotros, ¿no? Nos precede, ¿no? claro, como una revelación, o sea, es algo que Sí. viene de... Claro. Mm, Y me ha gustado mucho, yo no me acordaba de todo el texto, no me acordaba, claro, pero la barrera somos nosotros mismos. ¿Por qué no perdonamos? Porque diría cualquier psicólogo y cualquier místico, porque tenemos un apego a nuestro propio juicio. En el fondo decimos, esto es imperdonable. Y somos nosotros los que hemos hecho una barrera. Esto no se puede perdonar, ¿no? Claro, el perdón, cristianamente hablando, y yo creo que aquí María Zambrano es cristiana, como tantas veces, ¿no? Está más allá del propio juicio, ¿no? Y muy bonito, ella lo dice siempre, ¿no? ¿Cuáles son los signos de lo sagrado? Uno de ellos es el agua, ¿no? Y sí, ahora ha dicho, el perdón es como el agua que disuelve, ¿no? el juicio, claro, y lo Muy, transforma. Ujú, muy bonito. Bueno, mm. pues Sergio, Muchas gracias. Me alienta mucho compartir con ustedes estos minutos. Es tema de temas. El perdón, si bien es un tema que ya habíamos abordado, siempre es dable a traerlo a colación. He hecho varias consideraciones, Juana, a todas ustedes. Ana, mira, hay que hablar del perdón, por lo que significa el perdón para la persona y por la trascendencia del perdón en el grupo, en la cotidianidad. Luego es un tema completamente antropológico. Yo no sé quién quiera menospreciar el acto de perdonar o legárselo solamente a algún movimiento. Para nada le pertenece al humanismo la necesidad de que el perdón nos ayude al entendimiento. Y hay varias consideraciones. Esa es la fundamental, hablar del perdón por lo que significa en la persona y en el grupo. Y mirando ese suceso como tal, ese fenómeno del acto de perdonar, para que miremos varios momentos o como varias fotografías en ese momento del perdón. Quien ofrece el perdón y quien demanda que le perdonen. Es decir, esos dos momentos, así como cuando yo, para entender más el amor, hablo de quien ama y de quien solicita el amor, es decir, del amable que se hace digno de ser amado, y hablo de cada uno de ellos como receptor y emisor. Asimismo, quiero mirar para poder entender más ese fenómeno de perdonar, incluso el fenómeno de solicitar el perdón, quiero tomarlos como por separado. Se me hace metodológicamente más dable si lo tomo por separado. ¿Quién es el perdonador, no? Y ahí se me ocurrió, ahorita se me ocurrieron dos preguntas en las que reiteraste, Juana, y tienen que ver con quien ama mucho, perdona más. Y fácilmente al amoroso se le es más dable el perdonar, porque entiende la consideración humana, entiende la falla, entiende la imperfección y desde luego empatiza tanto que sabe que él mismo ha fallado o puede fallar y Ujú. entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de perdonar. También me preguntaba, ¿quién sabe cómo amar, sabe por qué y cómo perdonar? Seguramente se le facilita esa interacción, porque quien sabe cómo amar ha entendido tanto el fenómeno, lo explica, que lo que decías ahorita es fundamental, la razón asiste a el amoroso para que explique y fundamente muchas cosas. De la misma manera, él va a explicar y fundamentar la interacción con el otro y la otra, al punto de que, por supuesto, yo creo que lo podemos dejar como sentencia. Quien sabe cómo amar, también sabe cómo y por qué perdonar. Rescato una cita que me parece bellísima, eh, y es para que también tomemos otra fotografía de ese fenómeno del perdón. Tiene mucho que ver con, esto es de Lucas 23, tengo entendido, sí. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pero yo me voy a quedar en Padre, perdónalos, porque me parece bellísimo el evento en el que alguien abogue
por otra persona para que sea perdonada. Es decir, cómo los seres humanos como mediadores, facilitadores, estamos ahí también para decirle a alguien, perdona a este, o entra en la posible reflexión que considere perdonar a este que te ha agraviado, o también decirle al agresor, considera la posibilidad de pedir que se te otorgue un perdón. Es una expresión que se ha vuelto manida, como bien lo citabas al principio, Ana, al punto y en ese fabuloso texto de María Zambrano, donde habla que se vuelve una palabra quizá desgastada como tantas otras, hojas, es metáfora bellísima, hojas sin savia ya caídas, y se va dejando como pedir o presentar excusas o me disculpo ante esto, ante aquello, pero no se ha llevado a la profundidad de la sacralidad que bien mencionabas ahorita. Me parece muy oportuno lo que decías, Ana. Entonces, bellísimo ese momento de quién aboga también por otros para que sean perdonados, o quién aboga también ante esas personas para que soliciten el perdón. El perdón, y lo voy a situar en dos elementos también, espero no extenderme mucho, está el perdón y el no perdón. Dentro del perdón, pues habita a quien perdona, o al perdonador, llamémoslo así, lo habita un sentimiento muy bello que es el sentimiento de la tranquilidad. Quien perdona también queda tranquilo. Hay salud física y hay salud mental, eso ya está en clave de psicología, digámoslo así. Pero contrario, obviamente, al que no perdona, en el que no perdona o quien no recibe el perdón, mira que están las dos situaciones, quien no es perdonado, pero está ávido de ese perdón, puede ser habitado por un malestar, malestar para los dos. Quien no perdona, insiste en no perdonar, pues por supuesto lo habitará la ira, el encono, y básicamente queda con un malestar mental, que también puede ser similar a quien suplique, implore, demande el perdón y no le sea concedido. Son situaciones de los dos roles, digámoslo así. Insisto, el perdón como acto vital del hombre. Y hay un elemento que se va muy aliado, y lo mencionaste también ahorita, Juana y Ana, y es el perdón y la memoria. ¿Cómo vamos a manejar ese tema del perdón y la memoria? Se apela mucho y coloquialmente al concepto de perdón y olvido, también coloquial socialmente y en aspectos de posguerra o de reparación se habla del perdón y la reparación y se habla del perdón y la verdad. O sea, muchas veces la persona que perdona exige del agresor que aparezca la versión por la cual lo hizo y quizás sea más exigente que otras. Para otras no será importante y simplemente habrá perdón. No habrá un exhibicionismo ni un espectáculo mediático para que diga por qué razón es perdonada. Para nada. Es una única instancia. No es que el perdón se aguarde tampoco como manipulación de te lo voy a conceder o no, sino que el perdón se entrega, se concede sí o no. Es una instancia final, pero es una y es determinante. Una sola, te perdono. Quien abusara de esa ambigüedad o de esa agonía de voy a ver si te perdono, yo creo que mal haría. No me parece un acto generoso ni virtuoso tener en vilo a quien posiblemente vaya a ser perdonado. Una consideración fundamental. Y me pasa con esto, Juana lo sabe muy bien que siempre lo digo como cuando hablo del amor, no es estúpido el enamorado, no es estúpido el que ama, porque precisamente el amor no es estúpido. Y en eso tenemos que ser muy claros. La gente piensa que quien ama es un estúpido y que puede ser abusado o asaltado en su buena intencionalidad de amante. Pues no es estúpido el que perdona. Y en eso nosotros tenemos que hacer una labor grande para que las personas que están pendientes de otorgar perdón, de alguna manera se sientan con la valía suficiente de hacerlo y que respondan a cualquier embate que los catalogue como estúpidos o como blandengues. Nada que ver. Hay ese concepto tan coloquial de perdono, pero no olvido que tenemos que trabajarlo mucho. Y es que tanta impronta ha hecho en nosotros. Volvemos a lo mismo, no seas estúpido, no se te olvide que se te hizo un daño. Desde luego que ahí aparece también otra premisa interesante y es aquella que determina que en el acto del perdón hay una experiencia, en el acto de haber sido perdonado a alguien queda una experiencia,
por supuesto, el agravio. ¿Vuelvo a cometer el agravio? No vuelvo a cometer el agravio. ¿Por qué cometí el agravio? ¿Cierto? Y también, ¿por qué voy a perdonar ese agravio o lo voy a superar ese agravio? Entonces, voy a atar también ese tema del perdón a la experiencia. O yo lo tengo que anotado como perdón y entendimiento, porque el que perdona hizo un ejercicio de comprensión de su entorno. Luego el perdón también es un ejercicio, Juana, lo estaba pensando yo esta mañana, eso es en clave de contexto, hace un ejercicio de contexto que es fundamental que la persona lo haga, es decir, es fundamental reconocer eso en el perdonador, que yo creo que uno sí puede decir que hay perdonadores por excelencia, no por repetición, sino porque a conciencia, de corazón y de manera sacral lo han hecho. Entonces decía yo que ese contexto es como un ejercicio hermenéutico que hace el perdonador para decir, los hechos fueron estos, tiempo, modo y lugar, y también yo tengo una esencia y una sacralidad que me permite comprender esto de otra manera. Luego, perdón y entendimiento. Perdón no es perdonar o no perdonar, es toda una experiencia, es lo que les decía en este momento. Ahora, la teología nos ha planteado algo muy bello y es la reconciliación propia y con el otro. Miren que eso no se basta solo en un acto mezquino. Entonces, la reconciliación tiene esa doble condición, que cuando yo perdono, al mismo tiempo me debo tranquilizar, y lo manifestaba al principio. La psicología, en clave de psicología, ellos nos hablan la psicología nos habla del perdón y nos dice que el perdón o quien perdona afronta y al mismo tiempo neutraliza un factor estresante de un trauma por una agresión. Y la filosofía pone dentro de tanta metodología para perdonar, la psicología pone dentro de tanta metodología para perdonar el concepto del elemento del tiempo. En términos de asociatividad de grupo, de sociología, el perdón es fundamental. El perdón va a permitir la dinámica del grupo en términos de, obviamente, buena comunicación y la consecución de objetivos que tuviera. ¿Qué pasa en el perdonado? El perdonado, ¿cómo entiende ese perdón? ¿Qué experiencia saca y qué entendimiento hace de él? Como les decía hace un momento. La experiencia y el aprendizaje del perdonado que acepta que agredió. Pudiera darse también el caso del perdonado que no acepta la culpa. Fíjense, solamente ese pequeño dato donde yo te confiero un perdón que quizá tú no has pedido, pero yo lo confiero desde ya. Yo me anticipo a la súplica o a la demanda de perdón que tú hicieras, o así no la hagas. Yo me anticipo a ella. Y esa instancia, solamente esa instancia, es bella, es bella. Definitivamente el perdón es antropológico y perdonar como virtud, que es algo que nos plantean también. Aristóteles lo menciona, Sócrates habla del perdón como una virtud moral, perdonar es un acto de fortaleza moral. Aristóteles dice que en términos de la amistad y las relaciones duraderas, pues es un acto de generosidad y virtud. Kant dice que el perdón no debiera ser automático. Fíjense que esto no es dureza, esto de alguna manera, cuando él lo plantea, no lo tomo como algo en contra ni tan literal, pero sí me invita mucho a que yo haga la evaluación, ese ejercicio intelectual y esa consideración ontológica que me permita contextualizar qué evento es el que tengo que perdonar. La agresión, dable a mí y al otro. Es posible. La imperfección, dable a los dos. Entonces Kant dice, el perdón no debiera ser automático para invitar a que se haga una evaluación de la acción perdonada. Nietzsche, pues paradójicamente, pues siempre será un referente como para que tengamos un recreo y digamos, ¿qué es esto? Él dice que es una muestra de debilidad. Rousseau coincide en el planteamiento que yo les he mencionado en términos sociales de que el perdón es esencial para mantener la paz de una sociedad, por ejemplo. Bueno, nada más esperable de Rousseau. Y Aren habla del perdón público y la reconciliación después de asumir una responsabilidad y unas acciones. Habría otra situación, Ana, que la mencionas ahorita y ya con esto voy terminando, y es en la relación amorosa o en esa relación donde hay más confianza,
donde se deposita toda la confianza, que es más íntima, digamos, entre dos personas, donde sí puedo categorizar incluso ese tema del perdón o categorizar el tema de la ofensa. Y ahí es donde aparece lo que Ana mencionaba ahorita, la decepción al admirado se hace más exigente. Es decir, cuando me decepciona a quien yo admiro, a quien le conferí además de una cantidad de aprecios, de dignidades, le voy a conferir mi confianza y obtengo en esa persona un agravio o algo que me lesione directamente, es dable que se dé como esa categorización donde diga, en este sería imperdonable esto, casi como diciéndonos, yo perdonaría esto en otra persona, mas no lo perdonaría en ti por esta cantidad de argumentos. Fíjense la cantidad de situaciones que tiene el fenómeno, viéndolo como fenómeno y haciendo esa disección del momento de perdonar, del momento de ser perdonado, del momento de perdonar sin que el otro me pidiera ser perdonado, del momento de perdonar sin que el otro aceptara por qué lo estoy perdonando. Es decir, tantas instancias que hay en ese fenómeno de conferir perdón, pero me quedo con una grande. Es humana, conclusión grande, es humana, es antropológica, y la paz, la tranquilidad, es decir, el sentimiento, la sensación y el estado que confiere a ambos, a quien perdona y a quien es perdonado. Y que del perdón no se puede hacer una manipulación para mantener en zozobra a quien lo esté suplicando, necesitando o pidiendo. Es simplemente un acto natural. Tampoco se exhibe como algo prepotente. Lo perdoné, luego soy un perdonador por excelencia, distinto a otros que necesitan refinar más su estado. Para nada. No se presume de quien perdona. Sigue siendo un acto muy humilde. Bueno, sin más, les agradezco mucho estas consideraciones que me permiten hacer con ustedes y nunca será tarde, como les dije, siempre hay que hablar del perdón, Juana, por lo que significa en la persona, en el grupo, en la sociedad, por supuesto, y por lo cercano que está a cosas tan bellas que me acontecen como es el amor. Entonces, el perdonador y el amoroso, ahí van de la mano. Muy bonito y además muy completo, ¿no? Porque has hablado de muchísimas cosas. Bueno, para no empezar yo, ¿algún comentario? Ascensión está buscando su manita. No tienes el micrófono, Arce. Es que se le están yendo las pilas al ratón. Bueno, pues nada, que ha sido muy interesante las 3 intervenciones, porque os habéis complementado, no habéis repetido, ¿no? Y son verdaderamente muchos aspectos del perdón. Yo estaba pensando en una película que vimos, ¿no? Se llama Marichel, que es la historia de la esposa de una persona que ha matado la ETA, ¿no? De un tiro. Entonces, cómo ella se siente, o sea, quiere iniciar como una vía de reconciliación, ¿no? En un programa que hacen en la cárcel para personas que han sufrido un grave, pues como es un agravio, ¿no? Un grave dolor, como es el caso de ella, y con los que han matado. O sea, ella se pone en la cárcel a hacer el programa con el que ha matado a su esposo, ¿no? Y entonces está muy bien reflejado como lo que decíais ahora, ¿no? Que desde luego para que ese perdón sea de verdad, tiene que ser fundamento, ¿no? O sea, tiene que ser hondo, tiene que ser sagrado, porque si no, no hay forma de que se pueda hacer, ¿no? Ese perdón. Segundo, que es un perdón que libera y transforma, como decía Juana, cambia, porque cambia a la mujer y cambia al terrorista. De manera que el terrorista es capaz al final de llevar flores a la tumba del que ha matado, ¿no? Que es una cosa, claro, con eso sí, el entorno familiar no lo entiende, porque es un proceso que es verdad que es un proceso individual muchas veces. A lo mejor uno lo está experimentando porque ha llegado a esa profundización, ¿no? Y a esa transformación,
pero los que están al lado a lo mejor no lo entienden, ¿no? Es como una vocación, la vocación la tiene uno, pero los demás no entienden, ¿no? Entonces, que me ha parecido muy ilustrativa, me ha venido por eso la imagen de lo que estabais diciendo, ¿no? Era eso. Y muy interesante todo. Sí, no me acordaba yo de esa película, pero bueno, independientemente de la película, no, pero está muy bien. Me he quedado con una cosa que ha dicho Sergio, ¿no? El perdón es propio de personas fuertes, no blandengue. Aunque visto desde fuera puede parecer una blandenguería, ¿no? Como esta mujer es capaz de perdonar un acto terrorista, aquel que ha matado a su propio esposo. No me acuerdo de todos los detalles, pero se ve los hijos, ¿no? Todo, ¿no? Todo. Bueno, pero no sé, cuando has hablado sobre todo de al que admiramos, que también lo ha dicho Ana, ¿no? Lo decía María Zambrano, pero claro, para mí, la parábola, que no estoy hablando en plan teórico, sino la parábola del hijo pródigo es a mí la que más me toca, ¿no? Es un hijo el que te ha traicionado. Además te ha traicionado de esa manera que un padre no querría, ¿no? Pues se va de tu casa, que es la suya, se gasta el dinero de cualquier manera, o sea, la admiración ha caído, ¿no? Como habéis dicho, ¿no? Pero ahí en esa parábola el padre perdona. No solo perdona, a mí lo que me llama más la atención es que lo busca, ¿eh? Busca constantemente al hijo, ¿no? Yo creo que lo busca, a veces pienso, pero espera que él venga, ¿no? No, el perdón no es impuesto, el perdón no nace solo de mí, yo tengo que esperar también, no sé, un acto de la otra persona, ¿no? Pero está perdonado, porque si yo lo busco cada tarde, ya no hay apego a mi juicio, a esas cosas que pasaban, ¿no? A esa moral social que es, qué dirán los demás, ¿no? A ese, bueno, no sé, ¿no? No hay apego ninguno. Yo creo que sí que hay que perdonar siempre hasta lo imperdonable, ¿no? ¿No? Una traición de este estilo es imperdonable, ¿no? Pero hay que perdonar. Y me ha gustado mucho porque es cierto, todo perdón da paz, ¿no? Que es lo mismo que comentaba antes Ana. Yo, si he comentado esto, que no lo recuerdo, ¿no? Ahora, es una teoría de un discípulo de Bersón, que tiene una obra, Yankelevich, que se llama El perdón. Dice, el que no perdona está siempre en el pasado, ¿no? Está siempre en la obsesión de una cosa, de sí mismo, ¿no? No puede perdonar porque no sale de su propia, Fernando Rielo diría, egotización, que no es solo un egoísmo, sino un estado de ser, ¿no? Bueno. Claro, y empieza lo que planteaba Ana ahorita, y es otra vez el aspecto temporal. Yo me quedo amarrado a un suceso que ya ocurrió, me quedo amarrado a un pasado, con una particularidad además, es que lo estoy siempre trayendo a presente y hasta lo estoy proyectando, es decir, lo pongo vigente, la agresión la pongo vigente. Es lo importante de que uno de los dos marque la diferencia o los dos haga el compás, el punto aparte. Mira, varias cosas en tu consideración, Juana, en tu mención, en la mención de Ascensión. El perdonador hay veces se hace en contradizo. Es muy bello también porque quien tenga un buen ejercicio como perdonador se hace de alguna manera en contradizo, se pone ahí como dispuesto. Esa palabra tan bella que yo les digo que para mí sigue siendo un misterio. Disponerse, la disposición del perdonador. Él está en una disposición para cuando el otro llegue, luego de un acto que es fundamental, no lo hemos mencionado, no nos puede escapar, que es
el acto de contrición, luego de un arrepentimiento, de una culpa, pues como que hay veces aquí yo veo que la RAE lo determina como un remordimiento o pesar, no, yo lo llamaría como un caer en cuenta de, ¿sí? Para que no lo veamos como tan mortificante. Entonces ese acto de contrición que es tan valioso es el reconocimiento del suceso que fue perturbador, dañino, doloso. Pero interesante ver eso, además bello, más que interesante, creo que la palabra es bella, de el perdonador que se hace encontradizo de alguna manera, se pone ahí listo y está en disposición. A mí me parece que en eso que hablas también del hijo pródigo hay algo muy bello y es que había notado yo que el perdón se testimonia. Miren qué tan particular que uno aprende de esos buenos testimonios de perdón. Luego eso de alguna manera fortalece y retroalimenta ese hecho, que no viene a menos a notar que los otros hijos quizá estaban incómodos, ahí había una presión fuerte porque a él sí, ante tamaña situación, ¿no? Porque a él ante tamaña situación. No, es simplemente esa generosidad que se testimonia como yo lo puedo perdonar. Y también ese padre se hace de alguna manera encontradizo. Me queda una inquietud, dos inquietudes. Definitivamente el perdón sí debe ser un ejercicio previo. Tenemos que trabajar mucho en que reconozcamos los matices del perdón, la sacralidad del perdón, el perdón como capacidad humana también antes del suceso, no dejarlo para la instancia misma donde ya llegó la agresión. Y en eso, ojalá líderes, sacerdotes, profesores trabajaran mucho anticipándose a ese suceso para que nos cogiera como preparados. Y eso ya de alguna manera nos llevaría a sugerir, ustedes me dirán si sí o no, si hay una metodología para el perdón. Claro que la debe haber y se puede establecer una metodología para el perdón que se tenga que dar no como acto contingente, así como hablo yo con el tema de la esperanza, que la esperanza no debe ser como un hecho contingente. Así mismo digo yo, esa metodología para el perdón debe estar subyacente ahí porque yo ya previamente la abordé y sé luego de la perturbación cómo inmediatamente voy a abordar el acto de perdonar. Básicamente eso, Juana. Interesante. El bien no se, yo a veces pienso que el bien no se improvisa. El mal tampoco. A veces dice, pero ¿cómo se le ha podido ocurrir a esta persona esta maldad tan enorme? Pues mira, no se improvisa. Claro, en algo, ¿no? el cultivo. El cultivo y el influjo estuvo antes, para lo uno y para lo otro, ¿no? Entonces hablaríamos ahí de un influjo sobre el perdón, anticipándonos a ese suceso, a ese hecho. Ni el mal se improvisa ni el bien, ¿no? Por lo tanto, claro que hay, por eso todas esas asignaturas de educación en valores, a mí siempre me han parecido interesantes. En la educación tiene que haber un espacio, es decir, un aula, una asignatura, un momento, un tiempo, un proceso en que la gente piense, porque por eso Sergio ha mencionado perdono pero no olvido, eso se dice y tú lo aprendes y entonces tú dices, pues sí, pues perdono pero no olvido, esa especie de venganza, ¿no? Lo decía Etty Hillesum, ¿no? Que fácil es que la inclinación hacia la venganza, pero si lo medito puede haber esa inclinación hacia el perdón. Bueno, no sé si Alberto nos quiere decir algo. Todo claro. Oye, Alberto, esto es estupendo, ¿eh? Bueno, Ana, algo más. Ha sido muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, pues lo dejamos para el próximo mes, que en algún momento, probablemente, no sé, no muy tarde, aunque no sea muy tarde, aunque sea la segunda semana de junio, y vamos pensando el tema, si os parece. Muy bien. De acuerdo. Pues nada más, yo creo que ha sido interesante, hemos sido poco, pero buenos.